Vamos a hacer un repaso sobre las lecciones que hemos estudiado hasta este momento en cuanto a las diferentes cosas. Primeramente, la enseñanza de Jesús, de que Jesús era Dios. Jesús recibió toda autoridad de Dios en el cielo y en la tierra, sobre toda carne, sobre la iglesia. Todos seremos juzgados por las palabras de Jesús. Los apóstoles fueron inspirados por el Espíritu Santo en lo que enseñaban y escribían. La palabra inspirada era la única guía en religión. Nadie debe de ponerle o quitarle la palabra de Dios, y nosotros estamos bajo el Nuevo Testamento y por él seremos juzgados. ¿Existe solamente una iglesia verdadera? Leemos en Mateo capítulo 16, versículo 18. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Aquí leemos cómo nuestro Señor Jesucristo le dijo al apóstol Pedro, debido a lo que el apóstol Pedro había dicho en cuanto a Jesucristo, que Jesucristo era el Hijo de Dios, y entonces el Señor dijo que sobre esta roca, no Pedro, sino lo que Pedro había dicho, el Señor iba a edificar su iglesia. Dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Ahí el Señor estaba enseñando que iba a ser la iglesia de Él, porque Él es el que iba a morir por ella. Y le estaba diciendo y indicando al apóstol Pedro y a nosotros que era sobre la confesión que Pedro había hecho sobre Jesucristo. Vamos a ir a otros pasajes que nos habla de esto. En Efesios capítulo 1, versículo 20 al 23, leemos, dice Pablo, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Aquí leemos cómo el apóstol Pablo le escribía a los hermanos de Efeso, cómo la iglesia era el cuerpo de Cristo y Cristo era la cabeza. Ahí nos enseña que era solamente una iglesia, porque todos sabemos nosotros que en los cuerpos que tenemos solamente tenemos un cuerpo y una cabeza. Era una comparación para que pudiéramos ver que era solamente una iglesia. Vamos a otros pasajes de la Biblia para ver de esto. En Efesios capítulo 4, versículo 4, leemos, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Aquí el apóstol Pablo otra vez, hablando de la iglesia, hace referencia a un cuerpo. En el mundo religioso hay muchos diferentes grupos religiosos, muchas diferentes denominaciones. El pensamiento de muchos de ellos es que son solamente diferentes caminos al cielo. Pero en la Biblia vemos nosotros que la iglesia no solamente es comparada a un cuerpo, al cuerpo humano, sino que la iglesia es comparada a un cuerpo, como el apóstol Pablo escribió también ahí a los Efesios. Yendo a otros pasajes que hablan de la iglesia, leemos, por ejemplo, en Juan capítulo 17, versículos 20 y 21, mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Aquí el Señor habla en cuanto a la unidad. El Señor espera en el mundo religioso que estemos unidos, que seamos solamente una iglesia, un cuerpo, y no que estemos divididos. Todas esas muchas denominaciones o multitud de denominaciones, lo que enseñan no es unidad, lo que enseñan es división, y el Señor nunca quiso eso. En realidad, en el Evangelio según Juan capítulo 17, el Señor hizo una de las oraciones más largas y oró al Padre por la unidad, para que estuviéramos unidos. Otros pasajes que vemos en la Biblia, en 1 Corintios capítulo 1, versículo 10, dice el apóstol Pablo, os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y un mismo parecer. Ahí en la carta a los Corintios, debido a problemas que había en los hermanos de Corinto, ellos estaban divididos. Algunos decían que eran de Pablo, otros que eran de Cefas, otros que eran de Apolos y otros que eran de Cristo. Pero allí el apóstol Pablo, cuando se dio cuenta de esto,
les llamó la atención a los hermanos de Corinto y les dijo ahí en 1 Corintios que deberíamos de ser de una misma mente y un mismo parecer y que no debería de haber divisiones entre nosotros. ¿Y por qué todo esto? Porque el Señor siempre quería que estuviéramos unidos. Otro pasaje que podemos ver en el Nuevo Testamento es en Colosenses capítulo 1 y versículo 18. El apóstol Pablo escribe a los hermanos de Colosas, y él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. ¿Qué enseña el apóstol Pablo a los hermanos de Colosas y a nosotros? Otra vez hace referencia a Cristo como la cabeza, que es una cabeza, y al cuerpo, que era un cuerpo y que era la iglesia, que solamente es un cuerpo, es una iglesia con una cabeza que es Cristo. Y no hay razón por qué haya diferentes grupos religiosos, diferentes iglesias, cuando en la Biblia solamente habla de una. Vamos a seguir estudiando en un momento en cuanto a la organización de la iglesia.